Hola a todos, es un gusto hoy poder saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast titulado Propiedad y Estado, una mirada crítica, donde hoy hablaremos sobre la relación entre el poder estatal, la propiedad privada y la economía. Temas muy interesantes. Estos los analizaremos desde una perspectiva ética, jurídica y política. En el transcurso del podcast haremos énfasis en 5 preguntas claves, con argumentos claros y concisos, basados en los autores como Rothbard, Mengel y Luke. A continuación, cada integrante de mi grupo tomará la palabra para compartir su reflexión. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Una verdadera autoridad busca el bienestar de sus ciudadanos porque su legitimidad depende de la satisfacción y prosperidad de su pueblo. Esta autoridad legítima es aquella que se entiende porque su poder no proviene del miedo, sino de la confianza que transmite. Y este solo se gana cuando quienes trabajan bajo esta autoridad prosperan. Un ejemplo es un buen líder, ya sea de una empresa, una familia o una nación. Este desea que su comunidad crezca, porque entiende muy bien que cuanto más rica, educada y libre sea su sociedad, más estable será su posición como líder. Rothbard, en su crítica al mercantilismo, muestra cómo las autoridades que manipulaban el comercio y beneficiaban a élites económicas obstaculizaban el crecimiento. Pero por el contrario, un gobierno que respeta la libertad económica y la prosperidad privada crea condiciones para que sus ciudadanos generen más riqueza. ¿Por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético y económico? Desde la ética, el problema es claro. El impuesto es una transferencia forzosa de riqueza. Uno no puede negarse a pagar. Si lo hace, enfrenta sanciones, multas o incluso prisión. Esto lo convierte en la práctica, en la forma legalizada de coerción. Hay quienes argumentan que es el precio que pagamos por la civilización, pero ese argumento olvida que el uso de ese dinero no siempre es transparente, eficiente ni voluntario. Se supone que los ciudadanos delegan recursos al Estado para recibir servicios a cambio, pero ¿qué ocurre cuando esos servicios no son proporcionales o cuando ni siquiera se pueden rechazar? Desde el punto de vista económico, los impuestos excesivos matan el incentivo a producir. Si sé que cada 10 que gano, el Estado me quita 5. ¿Realmente vale la pena trabajar más, invertir o arriesgar? Además, los impuestos muchas veces se usan para sostener burocracias gigantescas, subsidios mal diseñados o intereses políticos. El dinero no va a donde se necesita, sino a donde conviene. En otras palabras, el impuesto es problemático porque se basa en la coerción. Rothbard lo ve de una forma de expropiación, sin embargo, y sin acuerdo voluntario, lo que plantea un dilema moral. Además, los impuestos altos desincentivan la producción y generan privilegios para quienes manejan el presupuesto estatal, en lugar de una transacción libre entre ciudadanos y Estado. El impuesto se impone unilateralmente, afectando tanto la ética como la eficiencia económica. ¿Por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? En teoría, el contrato social establece un equilibrio. Los ciudadanos ceden parte de su libertad y riqueza a cambio de seguridad, justicia y servicios. Pero en la práctica, ese contrato se ha desequilibrado. El Estado ha acumulado poder de legislar, ejecutar y sancionar. Tiene el monopolio de la fuerza y decide cuándo nos quita
en qué lo gasta y cuándo puede cambiar las reglas. El ciudadano, por otro lado, tiene opciones limitadas. Puede votar, protestar o quejarse, pero no puede optar por otro proveedor de seguridad, educación o salud si no está satisfecho. Esto hace que el contrato, lejos de ser entre iguales, sea entre un poder dominante y un individuo sujeto a sus decisiones. Rothbard cuestiona esta relación desigual, donde los ciudadanos obedecen, pero no controlan realmente al Estado. Esto evidencia que el contrato favorece más al aparato estatal, que a menudo actúa como juez y parte, perpetuando su poder. El contrato entre el Estado y el ciudadano. ¿Por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? Bueno, esto en teoría el contrato social establece como un equilibrio. Los ciudadanos ceden por parte de su libertad y riqueza a cambio de seguridad, justicia y servicios. Pero en la práctica ese contrato se ha desequilibrado. El Estado ha acumulado poder de legislar, ejecutar y sancionar. Tiene el monopolio de la fuerza y decide cuándo nos quita, en lo que gasta y cuándo puede cambiar las reglas. El ciudadano, por otro lado, tiene opciones limitadas. Puede votar, protestar o quejarse, pero no puede optar por otro proveedor de seguridad, educación o salud si no está satisfecho. Esto hace que el contrato, lejos de ser entre iguales, sea entre el poder de dominante y un individuo sujeto a sus decisiones. Riqueza y reducción de impuestos. ¿Por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? La respuesta es sencilla. Cuando los ciudadanos conservan más de lo que proceden, pueden reinvertir, emprender, consumir y ahorrar. Todo esto genera un ciclo virtuoso, más empleo, más producción, más competencia y paradójicamente muchas veces incluso más ingresos fiscales, porque una economía dinámica recauda más aunque tenga tasas más bajas. Reducir impuestos no es empobrecer al Estado, es empoderar a la sociedad. Es reconocer que la riqueza no se crea desde el gobierno, sino desde la base, las personas. En el episodio del podcast Perspectivas Críticas se aborda un tema fundamental que ha sido objeto de debate a lo largo de la historia: la relación entre la propiedad, el análisis, el Estado y la autoridad. A través de un análisis profundo, el autor nos invita a cuestionar no solo la existencia del Estado, sino también su rol como protector frente a su potencial transformación en un proveedor. Se enfatiza la importancia de la legalidad, justicia, legitimidad y propiedad privada, destacando que el Estado debe ser garante de estos principios en lugar de un controlador opresivo. Uno de los puntos más provocativos es la naturaleza de la autoridad, ya que se argumenta que es una verdadera autoridad que basa en la confianza y buscar el bienestar de sus subordinados, mientras que aquellas que actúan depende del miedo, sofocado desde su propia legitimidad. Este enfoque resalta una visión ética del liderazgo. Debido al éxito colectivo, se traduce una estabilidad y respeto hacia quienes lo gobiernan. En el podcast hablamos un tema demasiado importante que son los impuestos, presentándolos como una forma de legalidad, la cohesión que puede desintensificar la producción y la innovación. La crítica se centra en como unos impuestos excesivos, ya que pueden afectar negativamente tanto a la economía como el sentido de pertenencia del ciudadano hacia su comunidad. Con esto se plantea una reflexión sobre el contrato social entre el Estado y los ciudadanos. Aunque teóricamente busca un equilibrio, en la práctica parece favorecer al Estado, lo que genera una dinámica de desigualdad, donde los ciudadanos tienen opciones limitadas para expresar su desconformidad. En conclusión de este podcast es clara: reducir impuestos no solo empodera a los individuos, sino que también puede resultar en un ciclo virtuoso de creación de riqueza y prosperidad colectiva. Y para dar como un resumen, este episodio invita a reflexionar sobre las dinámicas del poder y la importancia de mantener un equilibrio justo entre autoridad y libertad. Es un llamado a cuestionar las estructuras existentes y considerar cómo podemos construir sociedades más justas y equitativas.